y extraordinaria palabra. Papito, en el nombre de Jesús te vengo solicitando, Señor, tu intervención divina, Padre, que nos ayudes a predicar y que lo podamos entender y poner por obra. Reprendemos toda obra de maldad, reprendemos todo aquello que se quiera levantar en contra de nosotros, todo espíritu de venganza, de ira, lo reprendo en el nombre de Jesús. Y declaramos que en esta casa hay libertad, y para los que se van a conectar en las redes sociales hay libertad. Te damos gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en tu nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Del aplauso fuerte al Rey bendito de la gloria y a su nombre. Bueno, así que también sigamos orando por la vida de la hermana Mayra. Sí, al rato vamos a orar. Recuerden orar también por la mamá de la hermana Rosita. También la hermana Rosita se volvió a enfermar. Hay muchas cosas por estar hablando, pidiéndole al Señor. No estoy diciendo que todo el día se la pasa haciendo eso, pero sí tome unos minutos. Recuérdese que el Espíritu Santo nos recuerde que hay gente necesitada y que tenemos que estar orando en el día. 5 minutos que agarremos, bajo tu ritmo de vida, pararte, te sales al baño. Padre, oro por tal persona, bendice. O sea, ni tan siquiera estamos hablando de estar 1 hora postrados ahí. Estamos hablando de orar y declarar. Dice gloria a Dios. Amén o no amén. Y va a ver que tiene que ver con el tema de esta noche. Por eso le pido toda su atención, saque a dónde anotar, porque esta oportunidad quiero hablar sobre los traslados. Hijo, quítale un poquito de ganancia a mi micro. Poquito, no mucho, pero poquito. Diga conmigo, los traslados. Dígalo fuerte, los traslados. Por eso intenté poner ahí como que luces, va, que hay algo así, que podamos entender que hay traslados. Vamos a entender los 3 tipos de traslados que la Biblia nos deja ver claramente, el significado de cada uno de ellos, o de uno que es el que me va a dar tiempo, y a dónde nos va a llevar el Señor con este tema, porque es necesario entenderlo, que tenemos un Dios sobrenatural, hermano, y que hay poder cuando uno le cree, hermano. Pasan cosas tremendas. Por eso la invitación que les hago esta noche es en creer que le servimos a un Dios poderoso, hermano, y que Él puede hacer, yo pensé que iba a decir amén, ¿verdad? Que Él puede hacer cosas tremendas. Entonces, el tema de esta noche son los traslados. Por eso le mandé un mensaje a la iglesia para que pudiera pues estar, amén. Ahora, voy a empezar a hablar en la carta de los Hebreos, y antes de poder darle la base bíblica, es necesario entender en la carta de los Hebreos las instrucciones y los mandatos que el Señor pues le da a ellos para tener un cambio, ¿verdad? Tener un comportamiento. La carta de los Hebreos hay recomendaciones de permanecer firmes en la fe. Diga conmigo, en la carta de los Hebreos, como en toda la Biblia, pero estoy hablando de esa carta específicamente, hay indicaciones de permanecer firme en la fe con las experiencias. Mire, es que eso es bien tremendo. No nada más decir yo tengo fe, sino que en otras palabras lo que está diciendo, que tengamos experiencias para tener una buena fe, hermano. Porque no nada más es que usted escuche. Por ejemplo, el pueblo de Israel, en el tiempo de los jueces, cuando se habla de Gedeón, dice la escritura que el pueblo de Israel contaban las historias que sus antepasados habían pasado con el Señor, que habían vivido en el desierto, en el Mar Rojo. Ellos escuchaban, pero no tenían la experiencia de ella. No tenían la experiencia. Por eso cuando el ángel del Señor se le manifestó a Gedeón, le dijo, guerrero valiente. Dijo, si yo soy valiente y soy guerrero, ¿a dónde está? ¿A dónde está? ¿Verdad? En otras palabras, ese Dios que yo he escuchado en historia, pero que no me ha tocado vivir. Entonces la carta de los Hebreos habla de tener una fe, pero que esa fe lleve experiencias triunfantes de los héroes hebreos. Primero ofrece no una definición, sino una descripción de cómo obra la fe. O sea que en la carta de los Hebreos podemos entender y tener una descripción de cómo obra la fe. La fe es una firme convicción de cosas que no se ven y se asegura esperanza de una recompensa futura. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso este año de la recompensa, lo que más tiene que haber son experiencias que nos va a aumentar la fe. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora,
Hebreos, hermano, ya salió ahí, ¿no? Hebreos capítulo 11, versículo 5, se habla de un personaje de Enoc. Por eso yo le decía ayer que me tocó predicar martes allá en la iglesia de la pastora Aurora, que para poder entender el Antiguo Testamentario hay que entender el Nuevo. Y para entender el Nuevo hay que entender el Viejo. Porque hay cosas que Dios te la aclara del Antiguo Testamentario en el Nuevo y cosas que Dios te la aclara en el Antiguo. Por eso el apóstol Sergio decía que nosotros somos una iglesia que creemos en los 66 libros que marca, hermano, porque siempre hay algo que poder exprimirle, siempre hay algo que Dios nos revela. Entonces usted sabe que en el Antiguo Testamentario se habla que no caminó y se fue, pero sigue pasando generación y generación, nos dan más detalles de la situación. Pero cuando usted viene a la carta de los Hebreos, por ejemplo, en la carta de los Hebreos capítulo, también en el 11, se habla de lo que hizo Abraham cuando diezmó a Melquisedec. O sea, mire la explicación. Entonces mire lo que dice el versículo 5. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y no fue hallado porque Dios, dígalo fuerte, porque Dios lo trasladó. ¿Cómo se llama el tema? Los traslados. Ahora, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Entonces aquí nos deja ver que una de las características que hizo Enoc es agradarle a Él. Y una de las maneras que nosotros le agradamos a Dios es a través de la fe. Es a través de hacer cosas que otros no se atreven, para que podamos glorificar a un Dios vivo y eficaz. A ver, del aplauso fuerte al Rey bendito de la gloria. Y a su nombre, y a su nombre. Ahora, la vida de los seres espirituales, estamos hablando un poquito de nosotros, es un ambiente espiritual. La vida del creyente es trasladada o transpuesta de un ambiente a otro. Eso es lo que quiere decir cuando hablamos de traslado. Repito, la vida espiritual de un creyente es trasladado o traspuesto de un ambiente a otro. Eso lo dice Colosenses capítulo 1 versículo 13. Es trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de la luz. Primera de Pedro capítulo 2, donde dice que Dios nos trasladó de las tinieblas ¿a qué? A su luz admirable. El apóstol Pablo ve en la redención del creyente un anticipo de las realidades escatológicas en Romanos capítulo 8 versículo 30. Y por otro lado, él habla acerca de que nuestro Dios nos eligió, Él nos llamó, Efesios capítulo 2 versículo 6. Esto nos indica que la vida del creyente espiritual es sobrenatural. Eso nos indica que nosotros como hijos de Dios siempre hemos tenido traslados tras traslados, pero no nos hemos dado cuenta. No nos hemos dado cuenta que en algún tiempo no valíamos, pero ahora valemos la sangre de Cristo. Hubo un traslado, hermano, como que de derrota, de miseria, para hoy poder ser exaltados y levantados. El poder ser llevado, alzado o arrebatado al cielo como tanto al infierno, puede darse en un creyente. Por ejemplo, Pablo fue arrebatado al tercer cielo y no sabía si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Eso lo dice 2 de Corintios capítulo 12. Pablo cuenta su experiencia, ¿ve? Dice, yo fui llevado al tercer cielo. No sé si en cuerpo o fuera de ese cuerpo, pero de que fue llevado, fue llevado. Pero él experimentó este tipo de traslados dimensionales. Asimismo nosotros en algún momento determinado podremos experimentarlos también. Yo le conté a usted la vez que Dios me trasladó y vi a Jesús en la cruz, ¿verdad? Porque no andaba como que muy firme, o sea, andaba firme, pero había cosas que cuestionaba y como que me hacían pensar si valía la pena ser cristianos o no. Y Dios me trasladó, hermano, un día, no me acuerdo el día, pero sí fue en la noche que llegué bien cansado del trabajo. Y ese día medio cené, me dormí y tuve unas experiencias poderosas que me desperté llorando. Me desperté llorando porque yo sabía que había hecho real. Son experiencias, son encuentros que el Señor te lo permite. No le digo que siempre, solamente una vez me ha pasado ese tipo de traslado, donde pude ver, pude palpar y pude sentir y mi vida cambió para siempre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Son experiencias que la iglesia tiene que ir pasando y te las declaro en el nombre de Jesús.
esas experiencias buenas de parte de Dios, los traslados espirituales. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Ahora, la palabra traslado, según el Hebreo 33:46, significa transferir, transportar, cambio, cambiar de lado, trasladar. Según el diccionario en carta, significa llevar a alguien o algo de un lugar a otro. Por ejemplo, Oscar, fue lo que hace 8 días me decías, que sentías levantar a alguien. Ese fue un traslado dimensional. Ahorita lo vamos a entender qué es lo que pasa cuando una persona lo entiende. Lo entiende el que lo hace y lo entiende el que lo recibe, porque es bien importante. Entonces, cuando hablamos de traslado, hablamos de un cambio, hablamos de una transportación gloriosa. Sigo. En Colosenses capítulo 1, versículo 3, se nos habla del primer traslado. En Colosenses capítulo 1, versículo 3, se nos habla del primer traslado que Dios hace en nosotros cuando somos llevados de las tinieblas a la luz de Cristo para salvación. Ahora, existen, diga conmigo, existen diversos tipos de traslados, tales como los siguientes. Dice gloria a Dios. El primer traslado lo vemos que Dios nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Pero hay más traslados. A continuación son los primeros. Existen los traslados espirituales, existen los traslados naturales y existen los traslados sobrenaturales. Son 3 dimensiones totalmente diferentes. Una cosa es la trasladación espiritual, otra la natural y otra lo sobrenatural. Por ejemplo, cuando hablamos de la trasladación espiritual, son los que se realizan en un plano espiritual, tales como ser cambiado de las tinieblas a la luz admirable de Cristo para salvación. Ese sería uno de los ejemplos de un traslado espiritual, de algo que el Señor hace. Él nos sacó del lodo cenagoso y nos puso en otra dimensión. Hoy nos llama a la mesa de Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando hablamos de los traslados naturales, son los llamamientos, y el ejemplo lo podemos ver en Abraham, el padre de la fe, y en Hechos capítulo 7, versículo 14. Esos naturales, cuando Dios te llama. Por ejemplo, yo cuando estaba en Playa del Carmen, Dios me llama y me traslada a Cancún, y empieza una historia diferente, empieza una vida diferente, agradando y alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Son traslados. Por ejemplo, hermano, yo soy de Tlapacoyan, Veracruz, y Dios me tuvo que trasladar primero a mi papá, después a mi mamá, para que yo estuviera trasladado a estas tierras benditas, y aquí procesarme, aquí conocer a Dios, conocer a mi esposa y conocer a mis hijos, y conocer a Cristo y servirle. Tuvo que haber traslado. Pero así como mucha gente viene de otro lado, que venía bien y se vinieron a perder, porque el diablo imita todo lo que Dios hace. Por eso, hermano, mire, cuando una persona se quiere trasladar a vivir a otro lugar, hay que pedirle dirección al Señor, saber qué es lo que nos mueve, si es Dios que te está moviendo para hacer un cambio contigo, o son tus emociones que el diablo lo puede usar para afectarte en toda tu vida. Pero yo creo que aquí hay gente con buenos traslados naturales de parte de Dios. Voy a repetir, aquí hay gente con buenos traslados naturales. Dice gloria a Dios. Y número 3, los traslados sobrenaturales. Son formas de trasladar en lo que se rompen las leyes naturales de la física, y son con propósito definidos para bendecir. Sí se dio a entender. ¿Qué es un traslado sobrenatural? Son formas de traslado en lo que se rompen las leyes naturales de la física y son con un propósito definido para bendecir. Entonces, en esta noche lo que quiero enseñar es sobre los traslados sobrenaturales, hermano. Los traslados sobrenaturales, que son remas que el Señor da. Yo recuerdo la vez que le digo que yo vivía en la casa de mis papás y llegó el profeta Olivo con el pastor Edwin y me fueron a sacar del cuartito 2x2 donde yo dormía con mi familia, hermano.
Me sacaron y me llevaron hasta la calle y me dijeron: dice el Señor que es tiempo que salgas, yo te voy a pagar la renta, yo te voy a sustentar. Y me dejaron en la calle y se fueron porque iban al aeropuerto. Pero esos son traslados sobrenaturales, hermano, que son para provocar algo en nosotros. Por eso Jesús lo usó mucho. El que hablábamos de este señor que estaba por muchos años, 35, 30 años postrado, acostado, y el Señor Jesús le dijo: cree, sí, levántate y anda. Lo trasladó a dimensiones poderosas que aún los apóstoles con su sombra provocaban milagros sobrenaturales. ¿Cuántos? Del aplauso fuerte al Rey. Ven, con toda su fuerza, por favor, hermano. Y a su nombre. Toca el que está a la par y dile: hay diferentes traslados. Y hoy vamos a aprender los traslados sobrenaturales. Luego hablaremos sobre lo espiritual y los naturales, pero hoy queremos hablar sobre los naturales, sobrenaturales, algo especial, algo diferente de parte de Dios, hermano. Dice gloria a Dios. Entonces, un ejemplo lo tenemos en Elías, en primer libro de Reyes, capítulo 19 en adelante. ¿Qué fue lo que pasó en Elías ahí, hermano? Cuando come pan del cielo, ¿verdad? Y mira, hermano, come pan. ¿Quién es el pan del cielo? ¿Quién es el pan que descendió del cielo? Es Cristo. El maná era figura de él. Y el pueblo de Israel comió el maná, pero no entendió lo que estaba comiendo. Jesús dijo: yo soy el pan. Ahora el maná hace figura y sombra de la bendita palabra del Señor. Eso quiere decir que cuando nosotros nos congregamos, cuando nosotros recibimos la palabra y leemos en nuestra casa, nos están dando un pan del cielo poderoso y sobrenatural, hermano. ¿Qué hace ese pan celestial? Número uno, es capacitado. Diga conmigo: el pan del cielo me capacita. ¿Pero para qué te capacita? Para correr durante 40 días y 40 noches. El número 40 es un número de prueba. Es un número donde vamos a ser tratados, donde vamos a ser procesados. Entonces, ¿qué te ayuda a pasar los desiertos? ¿Qué te ayuda a pasar las pruebas? ¿Qué te ayuda a pasar las angustias? ¿Qué te ayuda a pasar esos problemas, hermano, donde piensas que todo está cerrado? ¿Qué es lo que te ayuda? La bendita palabra del Señor. Por eso es que a Elías, hermano, le dieron alimentos, le dieron torta, le dieron pan, le dieron, hermano, para que él pudiera tener la capacidad de poder correr. El libro de Isaías dice que los que esperan en Jehová, ¿qué? Correrán, ¿verdad? Bueno, tomarán nueva fuerza, pero dice correrán y ¿qué? Caminarán. De hecho hay un canto: correrán, caminarán. Hay que montarlo, ¿verdad? Los que esperan, los que... bueno, yo se lo he escuchado a Benezer Judá. Esperan en Jehová. Está bien bonito, hermano. Pero entonces la pregunta sería, para que se pueda cumplir esa porción de la Biblia, la pregunta sería: ¿comes alimento del cielo, sí o no? Pastor, cada que voy a la iglesia. Pues no, nada más cada que vienes. Tenemos que tener esa búsqueda. Entonces, el pan que te damos de parte de Dios te va a ayudar a pasar las pruebas. A ver, del aplauso fuerte al Rey bendito de la gloria y a su nombre. ¿Te imaginas, hermano? Yo he escuchado testimonios de aquí cómo hasta han orado por animalitos. Yo he orado por animalitos y Dios los sana, hermano. Porque te vas aquí diciendo: no, si yo recibí una palabra, que Dios hace milagros sobrenaturales, hasta de gente muerta. Y los animalitos son criaturas del Señor, que tienen alma, que tienen sentimiento. Imponele más, y mire, pasan cosas tremendas. Hubo un hermano que me dijo: no, si yo recibí una palabra que Dios me va a prosperar, así que yo oré por mi refrigerador, yo oré. Y, hermano, pero ¿por qué hicieron cosas sobrenaturales que rompe la física humana? Porque tienen palabra del Señor. Por eso hoy lo que oramos es creyendo que el Señor va a hacer algo sobrenatural con esta casa. Del aplauso fuerte al Rey bendito de la gloria. Toca al que está a la par, dile: clama, clama y profetiza la palabra. Yo lo creo con todo mi corazón. ¿Cuántos lo creen?
Levanta tu mano derecha y di, yo lo creo, grítalo. 1, 2, 3. Yo lo creo, yo lo creo. Porque de eso se trata. Por eso estamos hablando de los traslados sobrenaturales. Sigo leyendo. A veces cuando nos deprimimos, el Señor muestra su poder de forma sobrenatural para animarnos, fortalecernos y darnos cuenta que en medio de la adversidad Dios está con nosotros. Este tipo de traslados, de los traslados sobrenaturales salen dos guías o dos ramas. De los traslados sobrenaturales salen dos ramas. Por ejemplo, son los traslados, pueden ser de direcciones horizontales o verticales. Entonces, hay que entender que es un traslado horizontal y que es un traslado vertical. Por eso arrancamos el ejemplo de Elías, que cómo es que Dios le da alimento y Elías fue trasladado para ser un atleta, hermano, y poder correr, caminar durante 40 días y sus 40 noches. Hermano, le garantizo que nosotros físicamente, si vamos de aquí a la salida, hermano, ni llegamos posiblemente, ¿va? Paramos una ruta o a ver algo que nos lleve. Pero entonces, ¿por qué hoy en día hay gente que ya se cansó de correr espiritual? Porque no ha agarrado el pan, el maná del cielo. Por eso es que nosotros no nos fatigamos ni nos cansamos, hermano, gracias al pan que Dios nos ha dado. A ver, del aplauso fuerte al Rey bendito de la gloria, por favor. Y a su nombre. Entonces, ¿qué es un traslado horizontal? Primer ejemplo. Son los que se realizan geográficamente de un lugar a otro de nuestro planeta Tierra. Entonces, mire lo que vamos a hablar. ¿Qué es un traslado horizontal? Son los que se realizan geográficamente de un lugar a otro de nuestro planeta Tierra. Veamos algunos de ellos mencionados en la Biblia. Traslados horizontales estamos hablando. Número uno, hermano, los mejores ejemplos los vemos en Jesús. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4, versículo 11, Jesús es llevado del desierto por el Espíritu para ser tentado. Pero también vemos que es llevado por el diablo a la ciudad santa. ¿Al qué? Al pináculo del templo y a un monte alto para ser tentado. Estaba yo escuchando al apóstol Sergio, a otros siervos, que como que, hermanos, los sacaron de todos los planetas. Porque cuando usted estudia esas palabras, dice, lo llevaron a lo más alto que existía, hermano. Como que no nomás los sacaron del planeta Tierra, sino que los sacaron de otras dimensiones y de otras galaxias. Y el diablo le dijo, si tan solo me adorás, yo te daré todo esto. Mire cómo lo tentaron. Lo tremendo que nuestro Señor Jesucristo nos deja ver los traslados del Espíritu Santo, pero que también Satanás hizo un traslado que Dios lo permitió para que ahora nosotros lo podamos vencer en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo llevaron a una cima muy alta. Lo sacaron de los planetas, hermano, y le mostró lo que había. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo que todo eso le pertenecía a Dios. Le servimos al único Dios poderoso. A ver, del aplauso a ese Dios poderoso que le servimos. Tu nombre, mi Cristo Jesús. Ahora, ¿dónde me quedé? A un monte alto para ser tentado, pero Jesús lo derrotó. ¿Con qué lo derrotó? Con la palabra. Entonces, mira, hermano, hasta dónde puede llegar la palabra fuera de otras dimensiones y la palabra sigue siendo eficaz. Pueden hablar con otras cosas que no conocemos, pero la palabra sigue siendo eficaz. Por eso es que toda rodilla se postrará delante de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la palabra, Él es el verbo que quita el pecado del mundo. Pero podemos ver cómo el diablo lo saca, hermano. Es que usted ve las versiones comunes, hay que investigar. ¿Cómo lo traslada, por ejemplo, la Biblia, la Código Real? La Biblia El Oso. ¿Cómo lo traslada a lugares altos? Lo sacaron del planeta Tierra, hermano, para poderle mostrar diferentes cosas que los seducieran. Pero gracias a la palabra, hermano, nuestro Señor Jesucristo lo venció. Dice gloria a Dios.
Nuevamente en Jesús, el versículo 23, cuando los fariseos oyen que Jesús le dice que ellos y sus antepasados eran ¿qué? Incrédulos. Ven los otros lugares. Jesús, hermano, no nada más les decía, sino que Jesús veía más allá de las cosas. Y le dice, mire, ustedes son incrédulos porque sus antepasados. Como que había trasladaciones donde el Señor le permitía ver cosas de, mire, qué tremendo, ¿verdad, Oscar? Cuando uno ora por la gente y como que Dios te hace un traslado sobrenatural y lo ves a Él postrado, lo ves a Él llorando, lo ves en miseria, aunque actualmente ande bien, pero fue un traslado. Eso fue lo que tenía nuestro Señor Jesucristo y le dijo, mira, ustedes son incrédulos porque sus generaciones son incrédulas. ¿Sabe a dónde más lo vemos? Cuando esta mujer quiso seducir a nuestro Señor Jesucristo. Bien lo has dicho, ¿por cuánto? ¿Cómo le dijo? Ajá. Porque 5 maridos, ¿qué? Has tenido. Y el que ahorita tienes, tampoco lo es. Como que el Señor, hermano, nos da la figura de traslados sobrenaturales. Lo quisieron engañar el Señor. Como que vio, hermano, dijo, sí, 5 y el actual es igual que los otros, o sea que no había aprendido la lección. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En Lucas 24 dice, antes de ascender al cielo, se le aparece a sus discípulos en el camino de Emaús y de la misma manera se desaparece. Luego se aparece nuevamente a sus demás discípulos. Entonces podemos ver cómo Jesús, hermano, tenía traslados sobrenaturales. Tremendo. Se le apareció ahorita a los tristes del camino de Emaús, les dio Santa Cena, se fue, se le apareció a sus discípulos. ¡Ey! Tiren la red del otro lado, y aquellos entendieron que era Jesús el que les estaba hablando, hermano. Después se le aparece en el aposento alto y le da instrucciones de esperar la llenura del Espíritu Santo. Son cosas que sobrepasan, hermano, las leyes físicas terrenales, pero son ejemplos que podemos ver cómo es que estar en Cristo Jesús es tener poder de parte de Él. A ver, del aplauso fuerte al Rey bendito. Del aplauso al Rey bendito de la gloria. Toca al que está a la par, dile, hay traslados sobrenaturales. Poco a poco vamos a ir llevando a un nivel que nosotros podemos participar de eso. Dice gloria a Dios. Número 4. ¿Ya salió ahí, no? Se me fue, a ver, espérame tantito. Como que algo está trabando, ¿será la lluvia, no? Correrá, no se cansará. Búscamela. Número 4, Felipe. Estamos hablando de los traslados sobrenaturales. Luego de obedecer a Dios y predicar a un etíope, el Espíritu del Señor lo arrebató. Diga conmigo, lo arrebató. Lo trasladó y lo llevó a otro lugar a seguir predicando la palabra, hermano. Podemos ver 2 traslados. Primero lo trasladaron para predicarle el evangelio. Le habló de la identidad, de la misión y de la visión de Cristo. Y él dijo, ¿qué me estorba para bautizarme? Lo bautizaron y desaparece nuevamente, hermano. Y lo trasladan a otro lado para seguir predicando su bendita palabra. Mira, hermano, como dice el apóstol Sergio, usted tiene el derecho de creer o no creer. Ahí está en internet, búsquelo. Cuando el apóstol Sergio testifica cómo en un culto que él tenía en Guatemala, dice que ese día sintió una gloria poderosa, hermano, como que hablaba a más de las personas que tiene. Y al otro día que despertó, me parece que era un lunes, despertó, le hablaron no sé si era de Salvador o de otro lado, le hablaron y le dijeron, muchas gracias, apóstol, por la palabra que nos dio anoche, estuvo poderosa. El apóstol sintió que, se conectaron a los en vivo. Y estuviste en el en vivo. Y dice, no, apóstol, si usted vino, estábamos en un culto y usted se apareció y todo. ¿Cómo que el apóstol vino? Y tú me dijiste, vengo a bendecirte, vine por la zona y Dios me habló que te diera una palabra. Y le dieron el tiempo y predicaste y nos bendijiste. Hasta fotos hay, hermano.
Vuelvo a repetir, usted tiene el derecho de creer o no creer. Y a su nombre. Está tremendo. En la próxima Santa Cena, primero Dios, va a estar el pastor Edwin aquí. Le voy a contar que él cuenta el día que Dios nos trasladó de Playa Mérida, al pastor Pepito, a él y a mí. Cómo nos pusimos a hablar de Apocalipsis, cuando dimos cuenta estábamos en señalamiento delante de Dios, se lo digo, hermano. Pero repito, tiene usted el derecho de creer o no creer. Pero yo en mi casa hemos decidido creerle a un Dios poderoso y sobre. Del aplauso fuerte al Rey, del aplausos al Rey bendito y a su nombre. Ahora, ¿qué hace figura esto? Los ministros son trasladados en espíritu a lugares desiertos de prueba con el propósito de llevar palabra apropiada a los necesitados, hermano. Por eso es que un ministro de parte de Dios que predica lo que el Espíritu dice, hay situaciones que vamos a pasar, que tenemos que pasar, o que lo estamos predicando y como que Dios nos hace un traslado para sentirlo, vivirlo y poder venir con fe a enseñarle que es cierto lo que dice la Escritura. Pero son traslados sobrenaturales, hermano, que Dios quiere hacer en este tiempo, porque es un año que Dios ha marcado recompensa para los servidores de parte de Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Número 5, Ezequiel. Ahí están los versículos. El pueblo de Israel era idólatra, lo que provocó el celo de Dios. Entonces el Espíritu trasladó a Ezequiel hacia Jerusalén para mostrarle la condición del pueblo. Mire cómo lo trasladaron a Ezequiel para que viera la condición del pueblo. A él fue el que le dijeron de los huesos secos, ¿va? Lo trasladaron a un valle y le dijo: hijo de hombre, resucitarán estos huesos. Él dijo: tú lo sabes, Señor. Pero hermano, lo sacó a una dimensión, hermano, que el Señor muestra cómo está la persona en realidad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios puede permitir que sus ministros sean trasladados para que se dan cuenta de la condición, algunas veces de idolatría, de sus congregaciones o de otras. El apóstol Haroldo también en Mérida un día contó, no sé si estabas tú ahí, Oscarito, cuando dice que llegó a un lugar, creo que a Costa Rica, llegó a predicar y lo dejaron en el culto de la mañana, salió en la tarde como 1, 2 y solamente iba a comer, iban a regresar por él para regresar al culto en la tarde. Y dice que ya estaba listo para que pasaran por él cuando lo agarró el Espíritu Santo. Empezó a hablar en lenguas, cayó postrado y dice que Dios lo trasladó a un lugar de paz donde el Señor le hablaba al oído, le decía rema, le decía palabra, pero él dice que tardó horas, diga conmigo, horas. Y dentro del sueño él le dijo: Señor, ya tardé, los hermanos van a estar esperando allá en el hotel y yo tengo que ir a dar tu palabra. Y cuando dijo eso, ¡pum!, despertó. Dice que habían pasado tan solo 2 minutos, hermano. Porque él vio la hora y dijo: ya van a venir, ya me voy a ir para el lobby a recibir. 2 minutos pasaron a trasladación. Dice que cuando fueron por él, hermano, se sentía la gloria de Dios. Y esa noche hubo victoria en un culto de liberación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Del aplauso fuerte, porque deseamos tener ese nivel. Y a su nombre, a este hombre que le dijo el Señor Jesús, ¿verdad? Ahí viene un verdadero israelita. ¿Y tú cómo lo sabes? Antes de que viniera yo te vi. Traslado, hermano, traslado. Va más allá de revelación. La revelación es que Dios te muestra algo en el futuro, algo que tú ves. La trasladación es que Dios te deja estar ahí, viviendo en eso. Por eso, mi hermano, los cubro con la sangre de Cristo. Porque si usted no es un hermano ordenado en la palabra, el diablo le puede tentar en esa área. Por eso son hermanos firmes que debemos hacerlo. Número 6, Pablo, 1 Corintios 5:3. Pablo es advertido que entre las congregaciones había fornicaciones. Entonces el Señor lo lleva en espíritu para juzgar tales acciones. Y hermano, en espíritu fue llevado para juzgar tales acciones.
y a su nombre. Ahora la pregunta sería, aquí hay gente que ha tenido experiencias sobrenaturales. Dígame sí o no. A ver, levantemos la mano lo que sí. 1, 2, 3. 3, 4. ¿Se da cuenta? Dile al que está de par, necesitamos las experiencias. Necesitamos, pero ordenadas, en el orden. Cuando usted tenga algo, le invito a que venga, pastor, ahora viene, pasó esto y esto, y lo discernimos en el Señor. Porque ese es el orden, porque ya le dije que también el diablo lo hace cuando uno no es ordenado. Lo que Selmi nos contaba un día aquí que testificó, hijo, como Dios le dijo, él es tu pastor, y él a través de otro personaje, pero fue trasladada. A mí, yo fui trasladado también, Dios puso la imagen del apóstol Sergio para corregirme, decirme, él es tu pastor, el pastor y es tu casa. Nos corrigieron, pero son traslados que tú sabes que pasaron, tú sabes que son reales. Entonces aquí vemos también al apóstol Pablo cómo es trasladado para advertir. En algunos sueños me voy a aparecer yo, se va a aparecer la pastora y te van a dar un mensaje para advertirte. En otros puede ser mi pastor, porque son figuras, coberturas que las tienes en mente. O puede ser alguien que Dios use, que tú respetas para tu cambio de vida. Del aplauso fuerte al Rey bendito de la gloria, por favor. Dile al que está a la par, te invito a creer. Pero esos son los traslados, ¿qué? Sí, sobrenaturales, pero son horizontales. Ahora vienen los verticales. Cuando tú tengas una experiencia, eso es un traslado sobrenatural horizontal. Ya su nombre. Pero ahora vienen los traslados verticales, los que se realizan del planeta Tierra hacia los lugares celestes. Tremendo. Mira, en el antiguo, antes la gente cómo tenía traslados así. Un avivamiento, hermano, glorioso, glorioso. Lo que se realiza del planeta Tierra hacia los lugares celestes. Ejemplo. Otra vez, Cristo en Lucas 24, por ahora el versículo 51. A la vista de sus discípulos, después de su resurrección, es llevado al cielo para sentarse a la diestra de su Padre Celestial, con la promesa que así como lo había visto irse, así también lo verían. ¿Se imagina ese momento, hermano? ¿Cómo se abrieron los cielos? Nuestro Señor Jesucristo subió. Un traslado de este planeta a otra dimensión. Es lo que Dios va a hacer con la iglesia, hermano. Voy a repetir, es lo que Dios va a hacer con la iglesia. Él pronto viene. Alguien diga, yo te estoy esperando. Cristo pronto viene. Por el aplauso fuerte al Rey bendito. Él viene por nosotros. Por eso, hermano, le estamos hablando que muchos tuvieron traslado para poder entender el traslado que vamos a vivir. Esos son los traslados, ¿qué? Verticales. El otro es Enoc, con el que empecé. Enoc caminó con Dios 300 años agradándole en todo momento hasta que Dios lo trasladó. Sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se le acerca crea que existe y que es galardonado de aquellos que realmente lo buscan. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El Señor trasladará a aquellos que le agraden, que caminen en obediencia hacia la protección o hacia el vallado, que he estado hablando mucho sobre los vallados. Ahora, hasta ahorita hemos visto ejemplos que han pasado en la Biblia, hermano, y que dice, bueno, sí, pastor, eso a Jesús ya lo entendemos, a lo demás, pero ahora vamos un poquito más a nosotros, vamos un poquito más a lo terrenal para poder vivir esos tipos de traslado. Por ejemplo, Elías. Acuérdese que el Nuevo Testamentario, si no me equivoco, también Santiago, creo, habla que Elías era de pasiones semejantes a la de nosotros. Y de Elías se habla en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamentario. Se habla. Elías, en segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 3 al 12, en la historia que relata el primer libro de Reyes, nos habla que Elías, antes de ser trasladado en carros de fuego dentro de un torbellino,
tuvo que pasar por 4 lugares, lo que nos habla de equilibrio de Dios y nos habla de trasladaciones, hermano. El primer lugar que podemos ver que Elías pasa antes de ser arrebatado, dice que pasó por Gilgal, y Gilgal significa circuncisión, y la palabra circuncisión significa consagración y dedicación. Por eso es que a los que nacían, hermano, a cierta edad, tenían que hacerle la circuncisión para pactarlos. De hecho, el apóstol Pablo a muchos les hizo la circuncisión ya grandes, con rocas, hermano. Qué tremendo, ¿va? Que era necesario, era un requisito. Ahora nosotros, hermano, no es que lo tengamos que hacer de manera física, sino al dedicarnos a la consagración a Dios. Alguien diga amén. A la dedicación a ser espirituales, es manera que somos circuncidados en la fe. Pero lo tremendo que antes de ser trasladado en las nubes, primero lo trasladaron a la circuncisión. ¿Sabe por qué hay hermanos que no se pueden dedicar a la obra? Porque no han tenido ese traslado a Gilgal. Hermano, es que yo sí quería, pero se pide, no es mucho lo que usted me pide, mucha responsabilidad. Pastor, yo sí quiero el llamado, pero no, pastor, tengo que dejar esto. ¿Sabe por qué no toman la decisión? Porque no han entrado al traslado de Gilgal. No se han dejado trasladar sobrenaturalmente a entender que ahora andan en otra dimensión. Mire, se lo voy a poner más carnal, hermano, así con caricatura. ¿Cuántos saben de Mario Bros? Hermano, ¿nunca jugó Mario Bros? Bueno, ¿vio la película actual? ¿No la ha visto? Yo ya la vi, hermano, me recordó mi infancia, ¿va? Pero bueno, muchas cosas ahí raras. Pero ahí habla de portales y habla de traslado. Y resulta que para que ellos pudieran matar a ese, el que canta en el piano, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese tortuga? ¿Verdad? La tortuga mala, tenían que agarrar una superestrella, hermano. ¿Y qué hacía la superestrella? No nada más, lo trasladaba a otros personajes. Y se ponían brillosos, hermano, al grado que les daba poderes para poder correr a grandes velocidades, poder pegar y avanzar. Entonces yo me quedo pensando, la Biblia habla de las estrellas, hermano. Y la Biblia dice que nosotros somos una generación de estrellas. Y la estrella es figura lo profético, según la Biblia nos deja ver. La estrella es figura de hijos con revelación y hijos proféticos. Yo cuando veo películas trato de buscarle siempre un significado, que ellos no lo quieran entender o lo quieran manipular de otra manera. Pero imagínense, hermano, que hay una estrella de parte de Dios que te da poderes. Cuando tú le dices sí, recibes ese llamado, esa oportunidad, como que te cae una capa de protección, hermano. Y sales de ser el hermano ordinario a ser un hermano lleno de poder de parte del Espíritu Santo. Los jóvenes ya hasta le brilló, ya lo entendimos, va. Es que hay que dar ejemplos para entender que cuando Dios te llama a hacer algo es porque Él te va a trasladar a una postura de poder. A ver, del aplauso fuerte al Rey bendito de la gloria. Donde lo que no podía lo vas a poder hacer. Eras irresponsable, te vas a volver responsable. Alguien diga gloria a Dios. No tenías tiempo en tu trabajo, pues algo pasa y Dios provoca que te dé el tiempo. Pero tienes que decir un sí. Toca el que está a la paella, di sí. Hay un cántico así, Oscar, ¿no? Digo sí, sí, digo sí a mi Dios. Yo lo escuché en el retiro de Chile en Llamas, lo cantó un hermano que no es de la red, pero que el apóstol le dio que predicara. No sé, es muy conocido, yo no lo conozco, la verdad, pero él se aventó ese cántico, hermano. Nomás decía digo sí, digo sí, digo sí. Pero a mí me tocó el Señor. Yo estaba viéndolo en mi teléfono y yo cerré mis ojos y digo, sí, Señor, yo también te digo sí, hermano. Ahí búsquelo, no sé cómo se llama, hermano, esa cosa, pero mira, hermano, es que a veces la gente no necesitaba tanto para trasladarte algo, hermano. ¿Sí o no?
Por eso hay que tener cuidado lo que cantamos también, porque así como te puede trasladar una llenura, te puede trasladar un espíritu de nostalgia. Al rato estás llora y llora y llora, pero por nostalgia. ¿Sí o no? No por la llenura que hay en la presencia. Entonces, hermano, si Dios te ofrece hacer algo en la iglesia, dile sí. Dios te va a dar el poder y va a tocar el corazón de tu jefe para tener tiempo. Te va a dar la economía. Te va a dar todo. Mira, que hay gente que lo puede testificar. Está Luisito, está Leslie. ¿Va Leslie? Antes decía siempre no. Y no podía. Pero ahora ha dicho sí. Y ya estás encargada de mujeres. ¿Qué pasó? Entró una trasladación de consagración, de circuncisión, donde todo lo podemos en Cristo Jesús, que Él nos fortalece. A ver, del aplauso fuerte al Rey bendito de la gloria. Número 2, pasó por Betel, que es casa de Dios. O sea que, hermano, una vez que trasladó a la consagración, Dios lo trasladó a la casa. Y ¿sabe qué, hermano? Yo no sé si usted sepa, pero esta es tu casa. Pero ¿para quién es la casa? Para los que son trasladados. Para no nomás ven los muros, no nada ven el techo. ¿Cómo le explico? No, a ver, alguien ayúdeme, hermano. ¿Cómo ves usted este lugar? No, en serio. Pregúntale, dile, ¿cómo ves este lugar tú? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Es buena pregunta. Porque si usted viene y ve lo natural, pues esta no es mi casa. Pero si usted viene y lo ve como su casa de Dios, tu vida va a cambiar. Y no lo vas a ver como una iglesia, no lo vas a ver como el punto de reunión de martes, de jueves, no lo vas a ver así, sino lo vas a ver como una. Mira, hermano, usted puede andar en hoteles caros, pero su casa es su casa, hermano. ¿Sí o no? Usted sale a visitar familia, viven bonito, pero al segundo día, ¿qué pasa? Ay, ya extraño mi sillón, que ya se hizo un hoyo ahí donde me siento, ya está mi moldura, ya lo extraño. Pero ¿por qué pasa eso? Porque tienes un hogar, tienes alguien que te está esperando, tus hijos, tu esposo te hacen sentir bien. No estoy hablando de riquezas, estoy hablando de saber que es tu casa. Eso lo entendía David, por eso decía, mejor es que un día que 1000 fuera de él. El gran problema es que hoy en día la gente ha perdido ese factor de casa y por lo tanto no pueden tener una casa que los forme, una casa que les ayude. Yo ayer que ahorita yo le dije, yo tengo que estar ya en Mérida, pero mi hijo mañana lo escribimos en la prepa, Dariana también, Rachel ya entró en la secundaria, pero ya están en la recta final, ¿va? Y mi esposa ayer estábamos viendo el en vivo y mi esposa dijo, ay, ya deberíamos haber estado allá, dijo. Y volteó a ver a Atze y dice, Atze, pregúntale a la coordinadora si no te puedo escribir desde hoy o mañana. No, ma, pues ya mandé mensaje, nos dejaron en visto, no nos ignoraron. Pero intentamos provocar para poder llegar allá, porque cuando uno sabe a dónde es su lugar, uno trata de llegar a cumplir. Por eso los que siempre están aquí no es que sean lambiscones, es que han entendido que esta es su casa y que tienen que llegar a adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu. Del aplauso fuerte al Rey bendito de la gloria. Pero ¿qué ha pasado con ellos? Hubo un traslado, pero todo empezó por un traslado de consagración, a decirle sí al Señor. Después lo pasó por Jericó. Jericó nos habla de las áreas de pecados sexuales difíciles de vencer, pero si redundamos en nuestra fe constante, lograremos brotar todos esos muros desagradables ante los ojos de Dios. Pero dése cuenta que para poder vencer los deseos sexuales, tuvo que hacer primero una consagración y después tener casa. Porque si ya tienes casa, te vas a dejar formar. Si ya tienes casa, te vas a dejar restaurar. Y vas a recibir el maná del cielo, vas a recibir el pan verdadero, la comida verdadera. Entonces te vas a volver más que vencedor en Cristo Jesús.
y las murallas de Jericó, que son pecados sexuales, van a caer. Van a caer. Hay otra canción que dice, está cayendo, ¿se acuerda? Están cayendo. ¿Cómo empezaba esa canción? ¿No te acuerdas? Ya se me olvidó, hermano, es que se las cantaba yo antes, cuando inicié en el cristianismo. Pero eran más viejos, ¿va? Entonces, mire, hermano, ¿por qué hay gente que no se le caen esas murallas? ¿Por qué? No tienen casa, no han trasladado a entender qué es casa y no tienen consagración. Pero declaro que hoy Dios nos traslada a todos esos puntos y que toda arma diabólica que quiera levantar en contra de nosotros queda derrumbado en el nombre de Jesús. Del aplauso fuerte al Rey bendito de la gloria. Por último, pasó por el Jordán, nos habla de humillación. Y no nomás se vaya a humillación, ser exhibido, sino humillarse delante del Dios Todopoderoso, a ser rescatados por Él. Pero son trasladaciones, o sea que lo trasladaron por 4 puntos, y solamente así pudo tener la trasladación de que se fuera al cielo con el Señor. Entonces la iglesia tiene que pasar esos 4 traslados sobrenaturales, porque esto se entiende bajo la guianza del Espíritu Santo. Por eso hay gente que dice, ¿qué haces metido ahí? Oye, ¿a qué hora llegaste ayer? 3 de la mañana, ¿por qué? Hubo vigilia en mi iglesia. ¿Qué haces metido ahí? La niña se va a enfermar, el niño, todo incómodo, es para locos. ¿Sabe por qué? Porque no ha sido trasladado a ningún punto. El peligro es que cómo va a vivir el traslado que pronto la iglesia va a tener. Es el peligro. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Del aplauso fuerte al Rey bendito de la gloria. Otro, ya para cerrar. Ya se fue el tiempo, ¿va? ¿Sí teníamos tiempo, no dijo? ¿No? Ah, bueno. No sé qué tiempo llevo. Otro, Pablo. Ahí está la base bíblica. Pablo fue llevado al tercer cielo, ya lo hablamos, en un traslado vertical, pero no se sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo, y de la misma manera fue llevado al paraíso. Es importante notar que en el Antiguo Testamento hubieron dos testigos, Josué y Caleb, que entraron a Canaán geográficamente, y en el Nuevo Testamento Pablo y Juan fueron trasladados a la Canaán espiritual para recibir revelación de parte de Dios. Muchos pueden ser trasladados para recibir la revelación doctrinal de la palabra de Dios. Qué tremendo, porque mire, el que maneja la doctrina es porque tuvo un traslado, hermano. Yo leo algo y digo, esto no lo había yo entendido. Esto. Por eso, hermano, que decía el apóstol Sergio, hay iglesias que hacen maratón, leer la Biblia todo el día, pero no se trata de leerla, se trata de entenderla. Hay gente que me ha dicho, pastor, yo me leí la Biblia 2 veces en este año, usted no pasa de unos versículos. Realmente, hermano, si usted no. Usted es pecador, pues para usted, pero para Dios no. O sea, a fuerza no la tengo. Es leer y habitarla y vivirla. Entonces se da cuenta que es para toda la vida. Entonces, hermano, ¿quiénes son aquellos que enseñan? El maestro Estuardo, la vez que vino al otro Pentecostés, él traía un tema, hermano, y agarró un versículo y se puso a dar, y decía, hermano, ¿sabe qué siento? Que la Biblia me está pasando aquí enfrente y está jalando, porque te lleva a una dimensión gloriosa, hermano, un traslado poderoso que deseo que usted lo viva en el nombre de Jesús, para que cuando ore se le venga se le venga aquí su familia, no que se le viene pura cosa oscura y un minuto oró nada más. Esté orando y Dios te traslada a tu necesidad. Dios te traslade, hermano, hasta que te digamos, hermana, ya déjenos orar a todos nosotros. Pero de eso alguien diga gloria a Dios. Y por último, Juan fue trasladado en el Espíritu cuando escuchó la voz de Dios que le dijo, sube acá. Muchos ministros serán trasladados en Espíritu para mostrar los eventos del futuro. Entonces, cuando hay un evento futuro y es enseñado por un ministro, es porque tuvo un traslado. A ver, del aplauso fuerte al Rey bendito
Y a su nombre. ¿Qué número voy? Ya ni sé, la iglesia de Cristo. Todos aquellos que amamos a Dios, digan amén. Su venida y su palabra, un día seremos llevados al cielo para estar con Cristo. Por lo tanto, debemos estar atentos al llamado del Padre. Hombres de Coré, por ejemplo, el número 16, ellos se rebelaron contra su autoridad. Hubo murmuración en medio de ellos y por eso la tierra se partió y se los tragó y descendieron vivos al Seol. Esto es un ejemplo de traslado verticales hacia abajo. Esto es tremendo. Imagínense que hoy eso fuera un poquito más, eso era físico, hoy es espiritual. Pero si hoy, hermano, que de repente estemos chismeando, hablando mal de alguien y se abra nuestro piso de la casa y adiós. Tremendo, hermano. Ya no hubiera humanidad, ¿va? Ya no hubiera cristianismo, hermano, mejor dicho. Pero estamos en la misericordia de Dios Todopoderoso. Da gloria a Dios a ellos. Por último, ayúdame, estrellita. Requisitos para ser trasladados. Número 1, tener fe. Agradar y buscar a Dios. Sacar la violencia de los lomos de nuestro ser. Y a su nombre. Y caminar y andar con Dios. Son los requisitos. Entonces, hermano, sí, suba misterio de alabanza. Y a su nombre. Es que hay una bondad de Dios poderosa, hermano. Entonces, mire, yo quiero orar por usted. Yo quiero orar por usted. ¿Cuántos quieren que oremos? ¿Nadie quiere que oremos? Está escribiendo. Escribe. Es que a veces le digo escribe y le pido que aplauda. Pues ¿cómo va? O escribe o aplaude. Pero Dios es bueno. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y a su nombre. Ya puede aplaudir ya. El aplauso fuerte al Rey. En mi vida ha sido bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Quiero orar por ustedes, hermano. Pero mire, vamos a venir a orar. Vamos a venir a orar. Vamos a venir a orar. Y seamos como Elías para ser arrebatados, hermano. No sé si les ha pasado a ustedes cuando estamos ministrando. Hay una trasladación. Mira, hermano, yo no soy baterista. Toco la batería, no hay otra. Si usted me pregunta si ensayo batería, tengo que predicar la palabra, tengo que hacer cosas. Pero como Dios sabe que lo hago porque ahorita no tenemos baterista, estamos aprendiendo, están aprendiendo. Como que llego y Dios me traslada, hermano. Hago cosas, me acuerdo de remates que vi, porque eso sí veo. Y como que hay un éxtasis ahí, me ha pasado dirigiendo. Eso le tiene que pasar a ustedes cuando toquen. Imagínense que está tocando, pero está en otro ambiente espiritual glorioso. No sé si da para danza, ¿va? Esos son traslados de parte de Dios sobrenaturales, que no todos lo van a entender, pero Dios lo ha dejado para que lo experimenten. Entonces me gustaría orar por ustedes. Puede venir al frente, nos despedimos de las redes sociales. Que el Señor los bendiga.